Un hogar que tiene a Jesucristo como centro vive diferente. Hola mis amadas familias, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente en nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Hoy llegamos al 7º episodio donde juntos hemos elegido el camino de formarnos como esposos, como padres, para poder ser de bendición para nuestra familia. Yo no sé si usted también comparte ese deseo nato de ser bendición para nuestro hogar. Cuando yo me pongo a pensar acerca de ser de bendición para nuestro hogar, mi corazón se llena de alegría, porque el Señor, sí, el Señor nos ha formado y nos ha creado para ser de bendición. Las familias fuertes no nacen fuertes. Las familias fuertes se hacen fuertes. Este es el camino que hemos elegido y vamos aprendiendo cada día más. Bendito Dios que nos permite a través de su palabra alcanzar conocimiento para poder ser de bendición para nuestra familia. Agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, familias, amigos, que le han dado un like al podcast, que han ustedes compartido el podcast, que han comentado con algunos familiares, con algunos amigos, que está el podcast Bendición para tu Hogar. Qué bueno, hermanos, porque juntos hacemos un equipo para que las familias vayan adquiriendo conocimiento. Les saluda su anfitrión, Mefi Gómez, y hoy hablamos nuevamente otro tema que es de bendición para las familias. Hoy estaremos hablando en este episodio, las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Como dije, las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Solo queremos dejar claro que sin Dios ningún hogar va a poder ser dirigido para bien o para excelencia. Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy me quiero basar en el libro de Efesios capítulo 5 verso 28, que nos aconseja a nosotros la palabra de Dios. Dice: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Repito, así también los maridos deben de amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué no vamos al versículo 33 y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Consejos específicos que el Señor le da a los matrimonios para ser de bendición. Repito, consejos específicos que el Señor le da a las familias, a los matrimonios. Este tema de la violencia es bastante polémico y confrontativo, ya que muchos lo han normalizado como parte de lo que sucede dentro de una familia. Pero pregunto, ¿será correcto? ¿Será bueno que haya violencia dentro de la familia?
Le dije que era un tema polémico, que es un tema confrontativo, porque muchas de las veces en nuestra cultura se ha normalizado ser violento dentro del hogar. Pero, hermano Mephi, ¿cómo se ejerce la violencia dentro del hogar? Déjeme decirle, violencias que sufre el hogar o que sufren los integrantes de una familia. 1. Maltrato físico. 2. Maltrato psicológico. 3. Violencia sexual. 4. Violencia económica o de negligencia, ejercidos por un miembro del núcleo familiar. Hoy nos vamos a basar acerca de la violencia que muchas de las veces son ejercidas entre pareja y se normalizan. Mucha gente dice, es normal que las parejas se peleen. Es normal que las parejas lleguen hasta los golpes. Pero le pregunté a usted, ¿es correcto eso? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Déjeme decirle que para que nosotros tengamos un matrimonio fuerte, un matrimonio feliz, nosotros tenemos que respetar. Ahora le digo, hermano Mephi, responda acerca de ¿es correcto la violencia en el hogar? No, no es correcto. Ninguna clase de violencia en el hogar es correcta. ¿Por qué? Porque la violencia viene a lastimar, porque la violencia viene a destruir, porque la violencia viene a matar muchos sueños. Y cuando es exageradamente, ya la violencia, no solo estamos hablando de una muerte sentimental, sino de una muerte física. Porque las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. La violencia de parejas es crítica en Guatemala y no quiero solo basarme a Guatemala, sino también a nivel mundial. La violencia de parejas es crítica. Y le voy a hablar de algunas estadísticas de acá de Guatemala. Dice, donde más de 1/3 de mujeres han sufrido violencia. Quiero dejar en claro algo. Muchas de las veces o la mayoría de veces es la mujer la que recibe esta clase de violencia. Y la justificamos porque es normal. Y lamentablemente muchos hogares le enseñan a la mujer que va a ser normal que cuando se case su esposo le grite, su esposo le pegue. Normalizan todo eso, lo cual la Biblia no aprueba. Le dije, más de 1/3 de mujeres ha sufrido violencia. Datos recientes indican que el 28% de mujeres reportan violencia de su pareja al menos una vez. Recalco, es cierto que la mayoría de víctimas de violencia en el hogar son mujeres, pero no me quiero saltar sin decir que también hay hombres que son violentados por su esposa. También en algún momento hay mujeres que ejercen violencia a su esposo. Así que no puedo pasar esto por alto. En el 2024, el Ministerio Público registró más de 60,000 denuncias por delitos contra la mujer, incluyendo violencia física
y psicológica. Imagínese usted, estamos hablando de un alto grado de violencia dentro de los hogares. Yo quiero preguntarle si dentro de su hogar, en su casa, algunas de ustedes hermanas, algunas de ustedes damas, están sufriendo violencia. Le dije, hay diferentes formas de ejercer violencia en el hogar. Puede ser violencia física, donde hay golpes, donde el esposo se atreve a agredir a la esposa a golpes, a patadas, a manadas, a empujones, a jalones de pelo. Eso es el maltrato físico. Maltrato psicológico. Decirle a la mujer, tú no vales, eres una tonta, eres de aquí para allá. Mejor me hubiera buscado otra. Tú eres lo peor. Hay muchas mujeres mejores que tú. Eso es violencia psicológica. Violencia sexual. Cuando por algún motivo o alguna circunstancia, e incluso, voy a ser un poco más profundo, después de haber sido violentada físicamente la esposa, el esposo quiere tener relaciones sexuales con la esposa, y como la esposa se siente herida, se siente golpeada, no quiere acceder, el esposo termina ejerciendo violencia sexual. Todos estos temas son bastante, pero bastante polémicos, porque muy pocas personas le quieren hacer frente, o quieren que se dé a conocer todos estos problemas que muchas de las veces las familias están pasando. Violencia económica. Oh, mire usted, ese es uno de las violencias que muchas de las veces un varón ejerce contra una mujer. ¿Por qué? Porque si el varón cree que la mujer no merece económicamente, y como él es el único proveedor económico dentro de la familia, no le da o le baja la tarifa o el gasto, es correcto, o incluso no le da para los alimentos, no solo de ella, sino también de los hijos. Eso es violencia. A todo varón es nuestra obligación por ley darle provisión a nuestro hogar, provisión económica. Si solo nosotros trabajamos, es obligación de nosotros aportar económicamente para el sustento de nuestra familia, de todos los integrantes de la familia, dígase esposa, dígase hijos e hijas. Y cuando nosotros por algún motivo, que no me gusta, que no sé qué, y hoy no voy a dar y no les voy a dar nada, si quieren miren qué hacen, eso se llama violencia económica. Todas estas cosas van mermando los matrimonios. Por eso no es bueno que nosotros ejerzamos violencia de todo tipo en el hogar. Las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Agradecemos a todos aquellos que siguen el podcast, que siguen los episodios del podcast Bendición para tu Hogar. Y es necesario
que nosotros sigamos compartiendo esta clase de temas para que muchas familias sean beneficiadas y que pues también pueda hacer de luz todas estas enseñanzas. Voy a llegar un poquito más adelante a hablar de algo que a usted tal vez le va a parecer más confrontativo, pero le dije, toda clase de violencia ejercida dentro del hogar va a mermar, va a amargar, va a entristecer el hogar. La violencia entre parejas no distingue clase social. Repito, la violencia entre parejas no distingue la clase social. Esto quiere decir que puede estar recibiendo o puede estar pasando violencia dentro de personas que económicamente tienen posibilidades muy grandes. Repito, que la violencia puede estar presente en hogares donde la clase social es alta, dígase de parejas que tienen mucho dinero. La violencia no es específica solo de las parejas de clase baja, ni tampoco de las parejas de clase media, ni tampoco específicamente solo de la clase alta. No, la violencia entre parejas sucede en todas las clases sociales cuando no se tiene sabiduría y amor. Por eso vemos en las noticias donde personas que tienen posibilidades económicas muy altas, que están siendo demandadas por su pareja porque han ejercido violencia, porque están sufriendo violencia. También nos damos cuenta de casos de familias de clase media que también pasan estas circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque si usted sufre o usted ejerce violencia, no importa la clase social que usted sea. Si una persona es abusiva, no importa la clase social, lo que va a hacer es ejercer violencia. Le cuento de otro punto. La violencia entre parejas, tristemente, también es ejercida por muchos que profesan alguna religión, dígase cualquiera. Repito, la violencia entre pareja tristemente también es ejercida por muchos que profesan alguna religión, dígase cualquier religión. Cuando uno profesa una religión, pero no obedece lo que la Biblia dice, de seguro va a ejercer violencia dentro de su familia, dentro de su matrimonio. Tristemente, repito, y voy con los varones, tristemente hay varones que son muy religiosos, que son muy pero muy religiosos, pero ejercen violencia física, psicológica, económica y dígase toda clase de violencia en su hogar. Pero ¿y entonces qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Que nos hemos ocultado o nos hemos refugiado en una religión
pero no en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no acepta que usted como esposo, que usted como esposa ejerzan violencia en su pareja. ¡Qué tremendo! Así de claro, así de fuerte. Jesús, el que yo encuentro descrito en la Biblia, no permite ni tampoco fomenta que los esposos o las esposas ejerzan violencia con su pareja o cónyuge. ¡Ah, qué tremendo! Quiero contarles acerca de un caso que me llamaron y me dijo la esposa de esta persona: hermano Mefi, ¿qué hago? Mi esposo es un predicador. Mi esposo es una persona muy reconocida en el ámbito religioso. Él es un predicador muy reconocido, pero acá en mi hogar está ejerciendo violencia. Cada vez que viene a casa, viene a pelear. No aporta económicamente. Desde hace años me decía aquella mujer: tengo que trabajar para poder mantener y sacar adelante a mis hijos. Y él, predicando en muchos lugares, pero no se hacía cargo de sus hijos ni de mí. Yo pasando grandes necesidades y él delante de la gente portándose como una persona intachable. Lo peor que nosotros, como personas que decimos que creemos en Jesús, usemos una fachada afuera y seamos diferentes en casa. ¿Qué era lo que se le tenía que decir a aquella mujer? Me sorprendió cuando ella me dice: es que yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada para no destruir su testimonio, decía. Yo me puse a pensar automáticamente y dije: no, ella no quiere destruir su falsa apariencia de testimonio, porque su verdadero testimonio estaba por los suelos. Para que nosotros tengamos un buen testimonio, primero lo tenemos que tener en casa. Así que la violencia no debe de ser permitida en el hogar. Sí, la violencia no debe de ser permitida en ningún lugar o en ningún hogar. ¿Por qué? Porque solo trae amargura, porque solo trae resentimiento, porque solo trae malos ejemplos para los hijos. Déjeme decirle, sería una vergüenza, o es una gran vergüenza, ver que los hijos miren que los padres llegan a los golpes, llegan a los insultos, llegan a los pleitos y no son capaces de ponerse de acuerdo. Las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Sí, nosotros nos tenemos que recordar para qué nos casamos. Le dije, uno de los grandes temas o de las grandes dificultades es de que se normaliza la violencia, como que si ya fuera parte del matrimonio, y no es así.
Usted no tiene que aceptar ninguna clase de violencia. Tiene que reinar el respeto entre la pareja. Pero como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas de las veces los esposos son violentos. ¿Por qué? Porque los mismos padres les han enseñado a reaccionar con violencia. Les han enseñado los padres que la violencia es una herramienta para arreglar los problemas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Padres aconsejándole a los hijos y les dicen: vos, si tu esposa se porta mal, dale sus cuentazos, dale sus garrotazos, vas a ver que así va a entender. Eso no es así, eso no es correcto, no es correcto. Ese es un mal consejo, porque usted no se casó para golpear a su esposa, sino dice amarla, cuidarla, protegerla. Eso es así. Igualmente, esposas, a todas ustedes, a todas, no se casaron para ejercer violencia. Casi yo voy terminando y quiero decirles a ustedes, muchas de las veces hay mujeres que dicen que me peguen, o cuando empiezan a hablar, empiezan a alegar, empiezan a discutir, el tono va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que ya no aguantan y detona esa bomba. Y bueno, pues empieza el esposo y la esposa no se queda atrás, también agarra un palo de escoba, también agarra un leño, también agarra un sartén. Venite pues. ¿Vos qué pensás que yo miedo te tengo? El matrimonio no es para ejercer violencia. El matrimonio no es para ejercer violencia. Bueno, vas a pensar vos que yo me voy a dejar, y empiezan a promover la violencia. Hablábamos en el capítulo anterior que dice Proverbios capítulo 15, la blanda respuesta ahoga la ira, aplaca la ira. Por eso nosotros tenemos que tener sabiduría, porque las familias fuertes no nacen fuertes. Las familias fuertes se hacen fuertes, y esta es nuestra intención en el podcast Bendición para tu Hogar, poder enseñar de una manera correcta cómo llevar un hogar de bendición, un hogar de paz. Este tema lo voy a seguir desarrollando porque es totalmente imposible abarcar todo en un solo programa, en un solo episodio. Pero déjeme decirle, esposas, con sabiduría, no promovamos la violencia en el hogar. Hermano Mefi, mi esposo es muy violento. Mi esposo por todo se enoja, mi esposo por todo grita, mi esposo por todo empieza a pelear. ¿Qué hago? Hermano Mefi, estoy siendo parte de violencia en mi casa, estoy recibiendo violencia. ¿Qué hago? Ninguna mujer y ningún hombre está
están condenados a aceptar la violencia dentro del hogar. Porque muchas de las veces hay consejos de posiblemente la mamá, la hija le cuenta: mami, fíjese que mi esposo me pegó ayer y yo no le voy a tolerar, y va allá con la mamá y le dice: aguantate, mija, aguantate, así es la vida de casados, mira tu papá cómo me pegaba, cómo me agarraba y yo me aguanté y por eso es que duramos juntos. No es así, no es así. Ninguna mujer debe de tolerar la violencia. Pero hermano Mefi, entonces se va a dividir mi matrimonio. No, tenemos que enseñarle al esposo que debe de tratar con respeto. ¿Por qué? Porque si no, para eso existen las leyes terrenales. Y nos damos cuenta que por tan alto grado de violencia que ha existido en el hogar contra la esposa, es que ahora las leyes se han endurecido contra aquellos esposos, contra aquellos hombres que ejercen violencia contra la esposa o contra la mujer. Qué bueno es saber que el Señor habla estos temas dentro de su palabra. Qué bueno saber que específicamente el Señor le habla al esposo y le dice el pasaje que leímos: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Quién es aquel que va a agarrar a golpes su propio cuerpo? ¿Quién es aquel que va a agarrar a golpes su propia carne? En sus 5 sentidos, Ninguno creo que se atrevería a hacer tal cosa. Por eso, el Señor es de los sabios el más sabio. Y Él fue el que formó al hombre y el que formó a la mujer. Y Él nos dice cómo debemos de comportarnos. Para nosotros es una bendición llegar hasta su hogar. Para nosotros es una bendición que usted vaya y busque el podcast Bendición para tu Hogar. Les agradecemos a todas aquellas familias, a todas aquellas personas que nos ayudan a compartir. Si no se ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba. Quiero dejarle ya para terminar también esta recomendación. Si usted necesita contactarse con nosotros, allí van a aparecer los números de teléfono a los cuales usted se puede contactar. Si usted necesita ayuda, usted necesita consejo, usted puede escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a atenderle. Si usted tiene alguna duda o usted nos sugiere un tema del cual nosotros debemos de hablar, solo escríbanos y estamos para servirles. Próximamente tendremos un invitado o tendremos invitados en nuestro podcast. Primero Dios, en pocos días vamos a tener invitados. Hay varias propuestas, hay varias cosas que estamos viendo de cómo poder nosotros llegar a ser de bendición para su hogar. Que la paz del Señor quede en cada hogar. Para mí es una bendición compartir con ustedes. Por hoy, que el Señor me los bendiga. La paz de Dios esté con ustedes.